A ver, di conmigo, méritos. Es que esta palabra es tan atractiva a nosotros, de verdad. Esta palabra es tan tentadora a nuestras vidas, porque ¿a quién no le gusta ser reconocido por lo que hace? ¿A quién no le gusta que le digan: wow, eres un excelente siervo? Todos nos encanta. Tenemos un ego tan escondido, a veces disfrazado, pero está muy dentro de nosotros, que nos encanta el mérito. Hoy yo le puse como título a esta enseñanza: de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y déjame, a forma de introducción, quiero empezar diciendo un poquito de cómo comienza la iglesia en el libro de los Hechos. Obviamente la iglesia va avanzando, la iglesia va creciendo, la iglesia va moviéndose hacia distintos lugares, va de Jerusalén y luego se mueve de Jerusalén. Hay una persecución para el capítulo 8 y son esparcidos por básicamente todo el imperio romano. Y cuando el apóstol Pablo empieza a ir a distintos lugares, de repente lugares como Éfeso, que está en Turquía, pregunta a unas personas si habían escuchado del Espíritu Santo y dice: no, pues nada más del bautismo de Juan. O sea, tenían algo, un tipo de, un tipo de evangelio, y ya en el momento ora por ellos, se derrama el Espíritu Santo. Y así como en ese lugar hay muchos lugares donde va avanzando la obra de Dios, y los apóstoles van llevando la palabra de Dios a distintas ciudades, a las islas, a las costas. Sabemos que llenan básicamente todo lo que es el mundo o el imperio romano, el mundo conocido, a tal grado que Pablo dice ya al final de su ministerio, dice: todo lo he llenado del evangelio. O sea, se ha movido tanto la palabra de Dios y tan sobrenatural en esos tiempos que todo mundo ha escuchado de la palabra de Dios, desde ciudades enormes como Roma hasta ciudades pequeñas que estaban ahí, ni siquiera eran cabezas municipales o cabeceras municipales, pero llega la palabra por todas partes. Pero una de las cosas que va sucediendo en los inicios de la iglesia, cuando los apóstoles del Señor comienzan a darle forma a estas enseñanzas que nosotros vamos escuchando, es que el mensaje de la gracia de Dios, este mensaje es sumamente importante, porque el mensaje del evangelio es el mensaje de la gracia. ¿Y qué es eso? Que no hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ganar, para estar en buenos términos con Dios. Nada, absolutamente. Él lo ha hecho todo por mí. Sin embargo, en ese tiempo se empieza a levantar, al mismo momento de que el evangelio va creciendo de una forma sorprendente, siempre se levanta como una copia pirata, una contraparte que también se extiende a lo largo y a lo ancho de donde está la iglesia. Y es que todo lo original siempre va a tener su copia pirata, si sabes de eso, ¿verdad? Todo lo que es original siempre va a tener imitaciones burdas o imitaciones buenas también, pero a final de cuentas son imitaciones. Todo lo que es bueno, todo lo que es digno, todo lo que vale la pena seguir, y obviamente hablando del evangelio, siempre tendrá una imitación en las cosas del mundo, en las religiones del mundo. Y una de las cosas que se propaga tremendamente en la iglesia es este mensaje de los judaizantes. ¿Y quiénes son ellos? Ellos llegaron con un mensaje muy similar al de Pablo: salvación por la fe en Jesucristo, más las obras de la ley, o un poquito de Moisés, ¿sí? Para que tú puedas entender. Y ese mensaje, en la medida que iba plantándose una nueva iglesia e iba creciendo el evangelio, es como que si en una agenda casi a la par de los mismos apóstoles llegaban ellos después y retorcían el evangelio que ya se había predicado, a tal grado, por ejemplo, que en la iglesia de Gálatas Pablo confronta fuertísimamente a la iglesia, porque les dice: ¿cómo puede ser? ¿Quién los hechizó? ¿Cómo son tan necios o tan tontos? Hay muchas
traducciones al respecto. Dice, ¿quién los fascinó para que, habiendo tenido ustedes el evangelio de la gracia, se hayan movido a un evangelio de obras, a un evangelio de méritos? A ver, di conmigo, méritos. Es que esta palabra es tan atractiva a nosotros, de verdad. Esta palabra es tan tentadora a nuestras vidas, porque ¿a quién no le gusta ser reconocido por lo que hace? ¿A quién no le gusta que le digan, wow, eres un excelente siervo? Todos nos encanta. Tenemos un ego tan escondido, a veces disfrazado, pero está muy dentro de nosotros, que nos encanta el mérito. Y como el evangelio de la gracia, el evangelio del Señor Jesucristo nos despoja de todo mérito, entonces si viene alguien y nosotros no estamos bien asentados en el evangelio del Señor Jesucristo y nos dice, sí, es la fe en Cristo, es esta gracia, más, pues si le añades dejar de comer cierto alimento, hacer ciertos ayunos, guardar ciertos días, aprenderte más versículos, y lo haces, y en el examen de las personas que te están calificando te ponen palomitas y te dicen, wow, mira, fíjate que sí, vas muy bien en tus ayunos, en tus días festivos, vas muy bien ahí con tu alimentación. Y entonces nos sentimos como que, entonces, y Gálatas, no estamos en Gálatas, pero es la carta donde Pablo confronta fuertemente a esta iglesia y les dice, a ver, ¿cómo recibieron al Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque les quita el tapete debajo de sus pies y les dice, ¿cómo recibiste el don del Espíritu Santo? ¿A poco fue por lo que hiciste? No, fue simplemente porque escuchaste el mensaje y dijiste, quiero. Y pum, vino el Espíritu Santo, ni te preguntó, y obró en ti e hizo algo poderoso. Y esto es lo que va a confrontar ahora Pablo en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Porque yo te decía, en lugar de confiar en Cristo y dejar la obra del Espíritu Santo de lado, es a veces muy tentador movernos hacia una onda donde yo soy el bueno, ¿verdad? Eso siempre es tentador. Pero este tipo de mensaje, ese tipo de mensaje, también quiero hacerte otra aclaración aquí, siempre va a tener éxito entre la gente ignorante. Y no lo digo de forma despectiva, sino de aquellos que ignoran la palabra de Dios. Son los que ignoran la palabra de Dios, que están llenos de otras cosas, que este tipo de mensaje le va a gustar. Así como una vez una persona vino conmigo y me dice, no, pastor, es que ya me metí a estudiar hebreo porque es el idioma del cielo. Órale. No, y sí, despuesito de eso se fue con los judaizantes y barbaridad y media, y obviamente familia destrozada y todo lo clásico, porque es muy tentador el decir, no, pues es que yo, o sea, sí, Cristo, sí, la fe en Él, pero un poquito de mis habilidades, y eso es muy, muy peligroso. Entonces, ¿cómo confronta Pablo las doctrinas y las prácticas de los falsos maestros legalistas? Mostrando la gloria superior del ministerio del evangelio, de la gracia de Dios, contrastando el antiguo pacto o la ley con el nuevo pacto, la superioridad, obviamente probando la superioridad del ministerio del nuevo pacto. Entonces, lo que vamos a leer en el capítulo 3 son 4 contrastes entre movernos por nuestros méritos y el evangelio de la gracia, ¿sí? Y nos va a contrastar. Y yo sé que a lo mejor para ti pudiera ser un tema como que un poquito lejano, porque a lo mejor no te ha tocado platicar con algún judaizante o alguien que simpatiza de esta forma con esta doctrina, que a final de cuentas termina dejando a Cristo de lado, obviamente, pero todos de cierta manera
tenemos esa tentación a tratar de movernos por nuestros méritos y tratar de movernos un poquito por nuestro buen funcionamiento espiritual, y aquí es donde tenemos que contrastar esto. Entonces, primer contraste que vamos a ver aquí son la realidad de la ley escrita en tablas de piedra contra corazones transformados. Fíjate cómo dice este primer porción aquí. Empiezo leyendo capítulo 3, versículo 1. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos acaso que presentarles a ustedes o pedir de ustedes cartas de recomendación como lo hacen algunos? Porque se refiere Pablo a los judaizantes. Para ellos seguir avanzando, iban a las iglesias, pedían cartas de recomendación de la gente. Es que no, hombre, ese brother predica muy bien. Y luego se iban a la siguiente iglesia y decían: mira, esta iglesia me dio una carta, dame chance de predicar también aquí. Y bueno, decían ellos: ok, pues si le dieron una carta de recomendación, pues que venga y predique entre nosotros. O sea, obviamente se movía la cosa distinta ahorita porque no había todo lo que hay hoy de comunicación, obviamente. Pero seguimos leyendo, dice: nuestras cartas, Pablo les dice, son ustedes mismos. O sea, Pablo está diciendo: nosotros no necesitamos pedir cartas de recomendación, porque ustedes son las cartas nuestras. ¿Por qué? Porque fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros, carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones que sienten, o corazones humanos. Y es que aquí también hay una referencia un poquito a Moisés. ¿Te acuerdas que cuando él va al Sinaí, al monte, Dios le da la ley? ¿Te acuerdas? Escrita con el dedo de Dios. Baja Moisés, ve al pueblo adorando a un becerro, rompe las tablas de la ley, del corajón que hace. Pues ahí va de nuevo, pobre Moisés, a subir la montaña, y Dios le dice: ahora tú las vas a escribir. Y ahora él escribe las leyes, y ahora sí baja Moisés con las leyes, y esas leyes fueron guardadas en el arca del pacto. Y por mucho tiempo la ley, esos 10 mandamientos que escribió Moisés en el monte, iban en el arca del pacto a donde quiera que ellos iban. Pero esta es la cuestión de las leyes del Antiguo Testamento. Las leyes del Antiguo Testamento no generan cambio, ¿sí? Tú puedes leer la ley como la leen los judaizantes y no genera cambio. ¿Por qué? Porque la ley, siempre vista sin un corazón transformado por el Espíritu Santo, es una observancia externa. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que para cambiar se requiere un poder mayor al poder de la voluntad propia. Para ser transformados, para conquistar un hábito, un pecado, una situación, para ser transformados en nuestro carácter, se requiere de un poder mayor que simplemente el ver a la ley y tratar de cumplir la ley diciendo: voy a obedecer, evitando esto y no haciendo esto y tratando de hacer esto mejor, simplemente como una observancia. Es cuando tenemos un encuentro con Cristo y permitimos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y entonces el Espíritu Santo, que es una fuerza mayor, superior, máxima en nuestras vidas, Él nos genera el cambio cuando vamos leyendo la palabra, y entonces la palabra va teniendo una convicción tan fuerte en nuestro interior que dices tú: wow, sí es cierto, y te lleva a la cruz. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez llorando en el altar de tu casa, en el camino a tu carro, en tu oficina, en el trabajo, o aquí mismo en el local, postrado, diciendo: Señor, hay esto en mi vida, tócalo, transfórmalo, estoy harto. ¿Cuántos se han hartado de ustedes mismos? Y cuando llegas a ese punto de quiebre ahí con Dios, es cuando su Espíritu empieza a trabajar en ti, y tú vas viendo cómo eso superior va transformando esas áreas de tu vida. Y a veces la conquista es una cuestión de tiempo, a veces es inmediata, como quien dice, y yo he escuchado testimonios de: yo era drogadicto y así, siempre, no sé por qué todos los que yo escuchaba eran así como puertorriqueños, ¿verdad? Yo era bocadito, mano, yo andaba de... Bueno, no sé por qué, pero total que
y Dios me cambió. Y en un día ya no volví a tocar la droga. Y así, ¿verdad? O sea, pero para todos aquellos que nunca estuvimos en ese tipo de cosas y que batallamos con los arranques de ira y con otro tipo de cosas y con nuestros ojos, te frustras y vas con el Señor y dices: Señor, ayúdame. Pero en eso es donde entra el poder de Dios y va transformándote, y tú vas viendo cambio y transformación. A veces nosotros quisiéramos que fuera de la noche a la mañana, sí, pero Dios en su proceso lo hace para que también aprendamos a confiar en Él y para que también aprendamos a meditar la palabra en nuestras vidas. Y meditando la palabra en nuestras vidas, entonces va a provocar en nosotros un carácter como el de Cristo. Entonces leer la ley no te cambia. El legalismo solamente ordena: haz esto o aquello, pero no te otorga el poder para obedecer. El que te otorga el poder para obedecer es Cristo. Sí, es la obra de su Espíritu en nosotros. Es Cristo. Cuando tú dices: híjole, sí, tengo que alinear esta área en mi vida. O sea, eso por más que te lo prediquen y te lo digan: cambia, 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 cabezón. Por más que te lo griten, en un instante, revelado por el Espíritu Santo, Él te lleva a la convicción de: si es cierto, tengo que rendir esta área de Dios, a Dios, esta área de mi vida al Señor. ¿Sí? Entonces, el ministerio de la gracia cambia el corazón. El Espíritu de Dios usa la palabra de Dios y la escribe en el corazón. Y el mensaje de la gracia de Dios, lo que está diciendo Pablo aquí, es que iba transformando a estas personas en el día a día al poner su fe en Jesucristo. Entonces es el primer contraste que hay aquí. Segundo contraste, a partir del versículo 4, es la muerte contra la vida, o lo que produce el tratar de movernos en nuestros méritos, produce muerte contra la vida que hay en Cristo y seguirlo por la obra del Espíritu. Dice versículo 4 en delante, dice: y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y hago un paréntesis aquí, y vaya que Pablo era experto en la letra. Si había un experto en la ley, era Pablo. Él dice que era fariseo de fariseos, o sea, de la secta de los fariseos. Él era el mero, el fariseo de ellos. Dice: la observancia a la ley, dice, la hacía a la perfección. Eso lo da en su testimonio personal. Lo hacía a la perfección. Pero aquí dice: nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes ahora de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ok, a diferencia de los falsos maestros, quien verdaderamente trabaja el ministerio de la gracia, será evidente que la gloria de Dios está en la persona y no el protagonismo humano, como lo estaba en estos maestros falsos que iban y seducían a la iglesia. Y si bien el apóstol Pablo era un hombre brillante, porque sí lo era, o sea, tenemos que exaltar eso, bien educado, hay algo que la educación no hace. La educación no transforma corazones, eso solamente lo hace Cristo. ¿Sí? Por eso tú tienes a gente muy brillante, muy inteligente, que son unos déspotas, orgullosos, perversos, y le podemos seguir con la lista de cosas. ¿Por qué? Porque eso solamente lo hace el Señor. ¿Sí? Entonces, aquí es donde todos los que nos dedicamos al ministerio nos vemos incompetentes y al mismo tiempo descansamos, porque sabemos que la obra la hace el Espíritu Santo y no nosotros. ¿Sí? Hay gente que me pregunta: oye, ¿no te frustras de la gente? No, pues es que la gente es el problema de Dios. El mío es compartirles la palabra, amarlos. Ese es mi trabajo.
el cambio lo produce Dios. Si yo quiero cambiar a la gente, entonces aquí entra esta frase que del final que estamos leyendo en este pasaje, que es importantísima, que dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica, o el espíritu da vida. Porque nadie es suficiente para ministrar los corazones de la gente, y entre más rápido entendamos que yo no puedo cambiar a las personas, más llevadero será el ministerio que estemos llevando. Así sea acomodar gente, poner sillas, ayudar en el estacionamiento, en cafetería, compartiendo con los niños. Entender que nosotros no cambiamos a la gente nos va a liberar un peso enorme. Porque si tú piensas que tú cambias a la gente, entonces tú vas a recibir a la gente aquí pensando que tienen que ser mejores personas porque han escuchado al pastor 10, 15, 20 veces o 100 veces. Pero no, es que no es uno, es el Espíritu Santo. Y de repente tú te das cuenta y vas viendo cómo personas tienen un encuentro con Dios tan potente, tan impresionante, que llegan un día y son otros, porque es la obra de Él. Él lo hace. Pero esta frase, yo te decía, es lo que debe sobresaltar aquí. La letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué significa eso? La letra mata significa que la imposición de reglas o la imposición de la ley, o te lo voy a decir en mexicano, bibliazos, cambio a fuerzas, ese tipo de ministerio mata o provoca culpa o culpabilidad. Si tú tienes el ministerio del bibliazo, déjalo, brother. No sirve, no ayuda, no nada más no sirve, no ayuda, estorba. Si nosotros queremos a fuerzas que una persona cambie, y por eso le decimos, y tú y el bibliazo, y ¿por qué no eres como aquel? Y ves a tu esposo y ves a otros esposos más magníficos y dices, ¿por qué no eres como aquel? Pero pregúntale a su mujer para que veas cómo batalla también. Y a veces lo consideramos de esa forma y de esa manera, pero es que la letra mata, amados. ¿Y qué mata? Mata el gozo. Los bibliazos, el cambio a fuerzas, mata el gozo, mata la plenitud, mata la gracia, mata el amor, mata todo eso. Dice, pero el espíritu vivifica, porque solamente la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo puede transformar pecadores, porque el Espíritu es quien convence de pecado, de justicia, de juicio y de mil cosas más, pero especialmente de eso. El Espíritu es el que convence. Esto mismo lo leo de Jeremías 31:31. Fíjate cómo dice: vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice el Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres, que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto, dice el Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Aquí está, esto es: pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque esa es la obra del Espíritu profetizada desde el Antiguo Testamento. Que los jóvenes van a decir: tú eres mi Dios. Y de repente ellos van a entrar en razón de todo lo que sus padres les decían. Que los hombres y las mujeres van a decir: wow, tú eres mi Dios. Y de repente, sin que nadie te diga nada. O puede ser, o sea, aquí no me refiero a que Dios no use la enseñanza y la palabra de Dios y la iglesia. Dios usa cualquier cosa, hasta un anuncio ahí en el Netflix o en la tele puede usar Dios para transformarte si Él quiere. Dios puede usar todo, pero cuando Él lo hace, Él es el que provoca en nosotros, el que hace que de nosotros explote esto que diga: tú eres mi Dios. Y al decir nosotros realmente de corazón: tú eres mi Dios, empieza a suceder el cambio. Pero mientras estamos en nuestras propias fuerzas, híjole, vamos a batallar muchísimo. Bueno, número 3, tercer contraste: una gloria
decadente del antiguo pacto, de la ley, de la forma del Antiguo Testamento, con una gloria en incremento, o gloria incrementándose. Fíjate cómo dice ahora: si el ministerio que llevaba a la muerte, y wow, que esta frase es muy fuerte, el ministerio que llevaba a la muerte, porque no provoca vida, ¿sí? Y cuya letra estaba grabada en piedra, fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés debido al resplandor de su rostro, que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero. Porque hay quienes al leer ese pasaje de Moisés, cuando baja el monte con el rostro resplandeciente, dicen: wow, es que bajó de la gloria de Dios. Sí, pero aquí hay un problema: él baja con un velito, porque Moisés sabía que esa gloria era decadente, no servía. Se iba a esfumar. Y entonces se pone un velo para que la gente al verlo diga: ¿qué le pasó? ¿Y la gloria que tenía qué? Porque así es la observancia del antiguo pacto y el tratar de siempre hacer las cosas en nuestro mérito. Cuando tú tratas de vivir el evangelio en tus méritos, va a ser como ese ejemplo. En un momento te vas a ver con un rostro resplandeciente, pero en otro momento te vas a ver decepcionante, porque tú no lo puedes hacer, lo tiene que hacer el Señor. ¿Sí me van siguiendo? Aquí dice en forma de pregunta: ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? A decir verdad, si el ministerio de la condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación. Y esta es una palabra muy importante. Recuerda que justificación significa declarado inocente. O sea, Dios declaró culpable a su Hijo para a ti declararte inocente. Y en esa justicia es que nosotros nos amparamos y podemos vivir. Dice: pues incluso lo que fue glorioso en su momento ya no lo es tanto si se compara con la gloria más excelsa. Y si lo perecedero era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. Entonces aquí básicamente nos está hablando de eso, del creer en la gloria, del mérito, que en mentalidad de las personas de estos tiempos, observando hacia el Antiguo Testamento, pues ellos veían las vestimentas, la forma de hablar, la memorización del Pentateuco, veían todo eso como wow, qué tremendo, qué cosa tan grande. Pero cuando Dios cambia el corazón, entonces Pablo lo que está resaltando aquí es lo glorioso de lo permanente, que es un cambio de corazón, que es Dios haciéndolo en medio de nosotros. Y cuarto contraste, último contraste que vamos a ver aquí: lo cubierto contra lo descubierto, lo que está velado contra lo que se revela, contra lo que nuestros ojos se abren. Leo a partir del versículo 12, dice: por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. No actuamos como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo perecedero. Ahí está. Pero la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Está hablando del pueblo de Israel, obviamente, que cuando leen el antiguo pacto, que por cierto todo el antiguo pacto señala a Cristo, dice: llevan puesto el mismo velo, que solamente por medio de Cristo puede ser quitado a los israelitas y a cualquier persona, al gentil, a cualquier persona. Solamente Cristo puede quitar ese velo. Todos ustedes un día tenían un velo que te hacía ser, ¿cómo te explico? Te aferrabas en tus ideas, en tus pensamientos, en tus no es que así es que yo no creo, es que no es cierto, y lo que tú quieras, y le ponías ahí mucho rollo. No, es que yo leí, te hacías el científico además, ¿verdad? No, y es que esto, y el filósofo, y aquello. Pero cuando Cristo viene y quita el velo, te desarma. Cuando Cristo te desarma quitando el velo y viéndolo a Él, caes a sus pies, te rindes. Por eso cuando lo adoramos,
Amados, la adoración es una expresión de que el velo ha sido quitado. La adoración, si nosotros venimos a Dios y estamos así como, o sea, como si estuviéramos en meeting de la prepa ahí, hablando el de la planilla amarilla ahí. Y de esa manera abordamos al Dios vivo. Es porque yo pienso, y a lo mejor este es mi pensamiento, que el velo no ha sido quitado de nosotros. Porque si el velo es quitado y ves a Jesús, te devastas, te devastas. O sea, cuando gente me dice, no, es que no podemos ser tan emocionales, es que eso son emociones. Pues es que yo veo a un Pablo cuando ve a Jesús quebrado en sus emociones. Veo a un Isaías diciendo, estoy muerto, estoy muerto. Veo a un Juan, veo a un Pedro cuando por fin se le revela quién es Jesús, cae postrado y dice, soy un pecador. Todo, tu mente, tus emociones, tu corazón, tu memoria, todo es golpeado al ver su gloria. Y eso es lo que vamos viendo aquí. Dice, aún hasta este día, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu. Esta es una de las frases también bíblicas para la apologética de la Trinidad. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? ¿Hay qué? Libertad. Libertad. Somos hechos libres. ¿Para qué? Para adorarlo. Dice la palabra que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando somos hechos libres, ¿qué pasa? Lo primero que nuestro corazón hace es adorar, adorar, adorar. Dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, y aquí Pablo está hablando en términos obviamente espirituales, ¿sí? O sea, esto es algo que por medio del Espíritu tú puedes hacer, ver la gloria del Señor. Si en términos físicos tuvieras la gloria del Señor, pues no estarías aquí contándola. No estarías aquí, estarías muerto. Porque el ser humano está hecho y constituido de algo que no puede presentarse delante de Dios. Por eso Dios se hace hombre, y para que nos presentemos delante de Él tiene que ser a través de su Hijo. ¿Sí? Somos transformados de gloria en gloria. Aquí está el título de mi mensaje: de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes qué? El propósito de Dios para tu vida, primero es que seas libre, claro, para que lo adores. Pero en esa transformación vas a ver lo que significa ser transformado de gloria en gloria. Amén. Amén. La Biblia es un libro lleno de simbolismos, de figuras, de sombras, de imágenes, de cuadros. Y estos son figuras de lo que Dios hace en nosotros cuando lo vemos, cuando nos topamos con Él. Y al mismo tiempo, al toparnos con Él, vamos viendo que nuestros méritos no funcionan. Vamos viendo que nuestras capacidades son frustrantes. Pero en la medida que vamos viendo que esta es una obra del Espíritu y que de Él es la obra y a Él le damos la gloria, entonces empezamos a vivir diferente, por lo menos en paz. Porque tratar de ser bueno es muy cansado. Tratar de ser moral es frustrante. Pero cuando lo hace el Espíritu, te nace, lo deseas, lo anhelas, porque su gloria te seduce, te atrae. Amén.
Bueno, vamos a tomar un momento, tengo unos minutos aquí, vamos a tomar un momento para eso, para adorar. Así que ahí sentado, ahí sentadito, nomás cierra tus ojos y adóralo un momento, adóralo. Adóralo un momento ahí donde estás. Te exalto, Señor, eres bueno, eres hermoso. Gracias. Gracias, Padre, por tu amor, tu paciencia. Gracias, Señor. Gracias por la libertad a la que me has llamado. Gracias. Gracias. Te adoro, Jesús, te adoro. Señor, yo oro que cada corazón en esta noche, por más cansado, afanado, por más saturado que venga del trabajo, de las situaciones de esta vida, hoy encuentre paz, descanso, favor delante de este trono hermoso de la gracia. Que hoy encontremos en ti el lugar que nos pertenece, Señor, de adoradores, de ser piedras vivas, de tener corazones ardientes por tu presencia. Ven, ven, Espíritu. Que Dios también está trayendo al estar en su presencia, Él trae convicción de algunas cosas, y hay cosas que a lo mejor tú debes de rendir en el altar. Conductas, hábitos, formas de pensar, ideas que hay que rendirlas. No porque yo te digo, porque si yo te lo digo es lo mismo, la letra mata, es un bibliazo. Pero en estos tiempos donde el Espíritu habla, Él trae convicción. Permite que Él traiga esa convicción a ti de lo que tienes que soltar y tráelo delante de Él. Señor, aquí están nuestras vidas. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Jesús. Gracias. Descansa, descansa. Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y eso es lo que Él hace. Descansas primero porque sabes que estás en paz con Dios, pero también empiezas a descansar cuando conoces que es de Dios la obra, tus hijos, la casa, el trabajo, es de Dios. Él te lo dio, Él se encarga de ti. Gracias, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Hey, gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de amistades al clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.